Muy buenas tardes a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos en este momento. Hoy nos reúne el deseo nuevamente de ir caminando en ese recorrido perenne del intelecto. Hoy, como siempre, cada semana adjunto un video sobre temas que son de interés en la ciencia política, y no solo en la ciencia política, sino en las restantes disciplinas de las ciencias humanas. Hoy el tema que nos concierne es el concepto de la globalización. Le tengo el deseo de comunicarles que he venido desarrollando un trabajo con respecto a este tópico. Y ese trabajo fue animado por pues la pregunta interna que me he hecho acerca de lo que es la globalización como tal, porque cada vez que uno empieza a realizar un estudio de un trabajo en específico se encuentra con una multiplicidad de conceptos. Entonces mi tarea en esta oportunidad es comunicarles, grosso modo, las dos posiciones metodológicas que considero visibles en todas esas lecturas que he venido desarrollando alrededor del concepto de la globalización. Estas dos posiciones nos vienen a decir cómo se interpreta la globalización. Son dos posiciones donde yo agrupo a diversos autores que para mí tienen nociones afines con relación a esta locución. Entonces el título de mi trabajo que he venido desarrollando es ¿qué es la globalización? ¿Cómo comprenderla? Y como subtítulo, o más bien como algo que es integral al título, es nuevos criterios metodológicos para desentrañar su naturaleza. Me ha animado a realizar este trabajo, como ya les he mencionado, el deseo por hacer una integración sobre las definiciones de esta voz tan compleja en materia de darle una definición. Entonces, en el desarrollo de este trabajo yo empiezo a hablar sobre, además del título, esto tiene un orden claramente. Entonces tengo una hipótesis, tengo una pregunta. La pregunta versa sobre qué diferencias podemos visibilizar sobre los dos enfoques o posiciones metodológicas observables, como lo es los que se agrupan en los términos de Saskia Sassen en la posición del nacionalismo metodológico, que son en su gran mayoría autores politólogos como Michel Sodaro, como Joseph Valles, que en sus trabajos parten desde ese enfoque, desde los marcos del Estado-Nación para comprender este tipo de fenómenos. Y están los autores que logro agrupar en la posición metodológica de la crítica a esa posición del nacionalismo metodológico, que proceden de diversas disciplinas de las ciencias humanas. Quizá uno de los más importantes son los trabajos de Saskia Sassen, como ya hice mención, los trabajos de Víctor Manuel Andrade, que en mi texto he tenido la oportunidad de citarles. Igualmente yo planteo sobre la mesa una hipótesis que es a mi modo de ver algo que relaciona a estas dos posiciones que tratan, y la hipótesis reza sobre el carácter interdisciplinar que acompaña a todos estos trabajos, ya sean de una posición u otra. Todos esos trabajos vienen sustentados por un gran esfuerzo de los autores por incluir ángulos, posiciones de las diversas disciplinas de las ciencias humanas, y no por el contrario de una disciplina en particular. Al igual, planteo una justificación que versa sobre la importancia que para los politólogos tiene entender este concepto, amén de, pues, dentro de una panorámica científica, la idea de realizar ciertos consensos sobre conceptos que para las disciplinas sociales son importantes. Ya adentrándonos a los objetivos, en primera medida tenemos el objetivo general, que nos dice que el principal interés es hacer una fotografía o reunir una base de datos o estudiar el estado del arte sobre
el concepto de globalización alrededor de esas dos posiciones a las cuales he hecho referencia. Igualmente, en los objetivos específicos hablo de que ciertas posiciones teóricas nos ayudarán a estudiar el alcance, las restricciones y los logros de la globalización como fenómeno social, económico, político, cultural y jurídico. Son estos 5 sectores a los que acabo de mencionar, estas 5 áreas, las que hacen parte de mi segundo objetivo específico, en donde busco medir el impacto, bueno, medir no en términos cuantitativos, entonces está propiamente dicho de manera incorrecta, pero sí en términos cualitativos sobre los efectos que ha tenido la globalización en estos sectores a los que he hecho mención. Posteriormente planteé un tercer objetivo específico, pero es en relación más a la posición que muchos argumentan sobre la teoría de la globalización, que no es a su parecer una teoría imparcial, sino lo que es una teoría política de la globalización que involucra intereses y nociones ideológicas particulares. Luego está el estado del arte o los antecedentes a los que hago mención. Cito a Saskia Sassen, cito a algunos politólogos como Michel Sodaro y entre otros. En última instancia, en las referencias bibliográficas adjunto los autores en los que he basado este trabajo, este sucinto trabajo en relación a la globalización. Entonces, espero que en la siguiente semana podamos encontrarnos una vez más en este camino hacia la intelectualidad. Muchas gracias.